Bien. ¿Podés compartir? ¿Ustedes están viendo la pantalla? Ahora sí. Perfecto. Sí. Ya que estamos entrando chicos todavía. Dale, no hay problema. Bueno, ahora sí, Lucas. Bueno, buenísimo. Igual Arranquemos. se van a ir incorporando, ¿verdad? ¿O necesitan que los admites? Que los admitas. Yo igual estoy acá sentada, me quedo un ratito más sentada en la compu. Así que igual quedan muy poquitos por unirse. Bueno, Cuando, muy bien. cuando vos quieras. Bueno, muy bien, chicos. Buenas tardes, ante todo. Bienvenidos de nuevo a este seminario. Ahora vamos a hablar particularmente de cómo evaluamos y abordamos factores de riesgo en nuestros pacientes, en la población. Si en algún momento ustedes quieren participar con algún comentario, alguna pregunta, tranquilamente me interrumpen, me hacen algún chiflido, alguna muesca, o me dicen Lucas o lo que fuese, y hacemos una pausa para darle espacio justamente a esa pregunta. Ustedes saben que la enfermedad cardiovascular debe ser entendida y afrontada como un continuo. ¿Qué significa eso? O sea, cuando el paciente cuenta con un infarto, con una ACV, en realidad lo que sucedió no es una lesión arterial, si bien es agudo, pero viene con una historia previa, ¿no? Relacionada con que todo esto ha aparecido previamente por el impacto que ha tenido desde el punto de vista de su salud, sus arterias. O sea que antes de la aparición de este evento hay una historia que merece ser contada e investigada, y en el mejor de los casos tratar de ser prevenida. Es decir, existe un estado previo asintomático, lo llamamos lesión subclínica, que está referida a lesiones de órganos blancos como es el corazón, cerebro, riñón y todos los vasos periféricos. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad, y así como tenemos que considerarla y tratar de mejorar esta evolución que tiene. Cuando hablamos de factores de riesgo, no es otra cosa más que lo que tenemos ahí arriba a la izquierda, ese paciente que es una bomba de tiempo, que por todas sus situaciones y características clínicas y epidemiológicas mencionan un alto impacto desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista epidemiológico, lo que estamos hablando como factor de riesgo es una condición o una característica del individuo o de la población que está presente previamente al evento que ha tenido y se asocia con un riesgo aumentado de desarrollar una enfermedad futura. En este caso vamos a hablar de enfermedad vascular. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, estamos hablando de enfermedad cerebrovascular, de infartos, de ACV, estamos hablando de renovascular. Ustedes saben que el compromiso vascular no es solamente en el corazón, también es en una vasculopatía periférica, en el riñón, en fin, tiene muchos órganos diana. Y estos factores de riesgo pueden ser por un comportamiento o hábito. Hablamos, por ejemplo, de fumar o no hacer actividad física, o algo que está relacionado con los genes, la historia familiar. Con eso no vamos a poder hacer nada, al menos por ahora. Hay muchas terapias orientadas a lo genómico, pero faltan unos cuantos años para poder contarlas. Y también hay variables preclínicas, que ahora veremos qué es eso, como por ejemplo el colesterol elevado, la hipertensión, entre otras cosas. Factores de riesgo. Hay aquellos que son independientes, mayores o causales. Estos son los que más impacto tienen y con más evidencia científica, que documentaron lesión
arterial, es el caso del tabaquismo, la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el colesterol total, el colesterol LDL elevado, el HDL bajo, la diabetes mellitus, la edad avanzada y una enfermedad renal grave. Todo esto impacta directamente en una enfermedad y una enfermedad cardiovascular, aumentando justamente el riesgo de esta. Hay factores de riesgo predisponentes, como es la obesidad abdominal. Hay muchos que por ahí tienen un normopeso desde el punto de vista índice masa corporal, pero tienen una obesidad central, son panzones. La inactividad física, aquellos con antecedentes de enfermedad familiar, de enfermedad coronaria prematura en la familia. Características étnicas, por ejemplo, los negros tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular que por ahí los blancos. Y factores psicosociales. Ustedes saben que el estrés es una de ellas también. Después hay factores condicionales que tienen asociación con enfermedad cardiovascular, pero no hay una evidencia fuerte o clara. Son la hipertrigliceridemia, esas LDL pequeñas y densas que vamos a mencionar en algún momento de esta tarde de qué se tratan, la lipoproteína A elevada, factores protombróticos, como vemos el fibrinógeno y otros factores de la coagulación. Hay marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva, que son también metabolitos que uno puede dosar en análisis clínicos e interpretar factores de riesgo. Índices de función fibrinolítica, como por ejemplo el PAI-1, muy común, o la resistencia a la insulina, de acuerdo a una hiperinsulinemia. La elevación de leucocitos o del hematocrito, que habla de una hiperviscosidad sanguínea. El estado estrogénico, los anticonceptivos orales, por ejemplo, o las mujeres que están con reemplazo hormonal en una menopausia, también tiene cierto impacto en algún grupo etario, de cierto impacto de aumento de riesgo cardiovascular. Relacionados con un genotipo de la enzima convertidora de la angiotensina, eso ya está muy documentado y los pioneros fueron argentinos. Déficit de antioxidantes, en fin, hay un montón de situaciones que, si bien están asociadas, no tienen fuerte evidencia. Por ejemplo, arco senil, después está la velocidad de onda de pulso, que eso es bastante nuevo. Todos estos datos muy específicos orientan a mayor riesgo. La prevención de enfermedad cardiovascular, en definitiva, prevención es un conjunto de acciones que nosotros vamos a desarrollar, que van a estar dirigidas a la población o a una persona en particular, con el fin de eliminar o minimizar el impacto de todas estas situaciones que recién le estuve mencionando, para que desarrolle un evento cardiovascular. El objetivo es evitar, en definitiva, una enfermedad neurovascular, ¿sí? O renovascular, ¿sí? Algunos incluso, más que enfermedad cardiometabólica, están hablando de enfermedad metabólica cardíaca, porque aparentemente lo primero es un compromiso metabólico: hipertensión, disglucemia, diabetes, dislipemia, y en definitiva viene el impacto cardiovascular. Pero bueno, se le ha acuñado de un montón de nombres. En definitiva, no es otra cosa más que factores de riesgo para enfermedad cardiovascular o cardionefroneurovascular, en fin. Lo que tenemos que tratar de lograr es prevenir la aparición de estos factores de riesgo, es prevenir lo que desencadena la enfermedad. Por eso que ahí es donde tenemos que trabajar todos mancomunadamente. Cuando hablamos de prevención de enfermedad cardiovascular, en estas últimas 3 décadas afortunadamente vimos cómo con el tiempo se va reduciendo la posibilidad de que un paciente en particular vaya desarrollando un infarto, un ACV, una enfermedad renal. Eso es realmente muy alentador. Podemos ver este artículo publicado en el 2014 como, fíjense que había hasta el año 1995 una pendiente ascendente, ya sea de infarto, de ACV, de amputaciones, de enfermedad renal. Y esto iba
en el tiempo incrementándose. Desde esta época vemos cómo se redujo la posibilidad de que en este caso son pacientes con diabetes, como que esto va reduciéndose y como que estamos haciendo las cosas relativamente bien. Justo coincide el año 1995 la implementación de las estatinas, pero también de todas las estrategias para abordar a las personas con diabetes y con enfermedad o con factores de riesgo cardiovasculares. Pero esto tan bueno que vimos, que en el paciente puntual logramos una reducción de estas enfermedades, la tendencia mundial es otra. ¿Qué significa? Ya, como va aumentando la diabetes y la obesidad, y como tenemos poblaciones cada vez más seniles, está claro que nos estamos encontrando desde el punto de vista números absolutos con más infarto, con más enfermedad cardiovascular, más ACV, más enfermedad renal. Pero tiene que ver juntamente con más obesidad, más diabetes, población más senil, y entonces vemos desde el punto de vista absoluto muchas más enfermedades cardiovasculares. Ahora, pero en el paciente puntual, en el paciente que nosotros tenemos del otro lado del escritorio, podemos decir que le va mucho mejor ahora que hace unos 30 años atrás. Para empezar a hablar de riesgo cardiovascular, lo primero que tenemos que hacer es nominarlo, definirlo, ¿sí? Hablar del paciente, digamos, atribuir qué riesgo cardiovascular tiene el paciente que nosotros tenemos enfrente. Y para eso hay un montón de escalas y formas de evaluación justamente de este riesgo. Y en la gran mayoría atribuyen la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular, estamos hablando de coronaria, cerebrovascular, o angina inestable o enfermedad renal, en el lapso de 10 años. Vamos a leer qué porcentaje tiene nuestro paciente de desarrollar un evento en 10 años. Así es como que tenemos que leer todos los scores de riesgo cardiovasculares, al menos la mayoría con los cuales contamos. ¿Sí? Y hablamos de justamente esto: enfermedad coronaria, cerebrovascular, incluye angina inestable, infarto, ¿sí? Muerte por enfermedad cardiovascular, ACV y enfermedad vascular periférica. ¿Y a quiénes deberíamos hacerlo? En realidad, a todo sujeto que tiene más de 40 años siendo varón o más de 50 siendo mujer, requiere una evaluación cardiovascular, no hay dudas. Y es necesario repetirlo, si está bien, cada 5 años. Esto se los dejo, después lo pueden leer y con detención en su casa. No tiene sentido que les lea el texto, pero sepan que más de 40 años en el caso de los varones, más de 50 años en el caso de mujeres, requiere una evaluación, al menos un score cardiovascular para ver dónde está ubicado desde el punto de vista de riesgo. ¿Qué score de riesgo utilizar? Hay un montón. De hecho, todos los que están ahí mencionados hoy por hoy están disponibles, incluso la gran mayoría online. ¿Sí? Este de acá arriba, el ASBD RISC, es el del Colegio Americano de Cardiología, que ahí lo tenemos. Este es el link que yo les compartí en el chat del grupo, que en algún momento les voy a proponer que hagamos, ahora un ratito les voy a proponer que hagamos un ejemplo con un paciente virtual. Esta misma plataforma está disponible en una aplicación. Esta es justamente la copia de la pantalla de mi teléfono. Observen que aquí está y uno puede tranquilamente ir volcando datos. En este caso, el paciente virtual que volqué, un sujeto de 65 años, con diabetes, masculino, creo que fumaba. Fíjense en el riesgo que tiene. Casi un 50%. Acá nos informa el riesgo que tiene a desarrollar un evento de acá a 10 años, y un 50% es un montonazo. Cuando lo óptimo para esta edad es del 8.8%, este paciente es de altísimo riesgo, y ahora vamos a ver qué hacemos frente a cada riesgo en particular. ¿Sí? Acá tenemos, esto no es mi intención leérselos, pero sí para que los tengan, y es cada score de riesgo y cómo se van interpretando y de dónde sale todo esto, ¿no? Hay estudios que documentaron qué riesgo tiene determinado paciente, y bueno, y de acá sale, y me parece que para el que le interesa es un cuadro muy útil, ¿sí?
Este es el score que utilizan los europeos. Observen cómo tenemos en las ordenadas el nivel de presión arterial y en las abscisas el nivel de colesterol. A medida que más alto tenemos los valores de tensión arterial y más alto tenemos los valores de colesterol, está claro que el riesgo va a ser mayor. Y también dependerá de función de la edad. Fíjese, 40, 50, 55, 60. Observemos, por ejemplo, un caso cualquiera, 55 años, sujeto de 55 años, que tiene una presión de 140 sistólica, pero tiene un valor de colesterol, por ejemplo, de 6. Estamos hablando de un riesgo que va entre un 3 a 4%. Es decir, de acá a 10 años, el 3 a 4% de esa población que recién estaba mencionando, de ese paciente puntual, podría tener un evento, ¿sí? Y esto sería también en función de fumadores y no fumadores. Esto que es tan complejo, al menos para leer y para marcar, se simplifica con esos datos, con esa plataforma que yo les compartí en el chat y que recién les compartí el link y que ahora vamos a intentar de emular un paciente, ¿sí? Esta diría que es una de los slides más importantes para interpretar riesgo, categoría de riesgo. Estas son las últimas guías europeas de cardiología y una de las que más utilizamos, al menos acá en Argentina, y separa al paciente en riesgo bajo, moderado, alto y de muy alto riesgo. Observen cómo aquel sujeto de muy alto riesgo es aquel que ya tuvo una enfermedad cardiovascular clínica, aquel que ya tuvo un infarto, una ACV, una enfermedad vascular periférica, una revascularización coronaria, aquel que tiene placas coronarias en 2 o más vasos coronarios que obstruyen más del 50%, o la misma característica, pero para las carótidas. O aquel sujeto que tiene diabetes con lesión de órgano blanco, D o B significa lesión de órgano blanco. En este caso, una persona con diabetes ya con retinopatía o neuropatía o microangiopatía ya entra del grupo de muy alto riesgo. O que tiene diabetes más 3 o más factores de riesgos asociados. Hablamos de factores de riesgos de dislipemia, hipertensión, sobrepeso, sedentarismo. Y créanme que el 80% de las personas con diabetes entran dentro de esta categoría. También tienen muy alto riesgo aquellos con insuficiencia renal severa, o sea, un filtrado menos de 30, o aquellos que le sacamos el score y le dan más de 10%. ¿Se acuerdan el score que hicimos, que recién les mostré, que era un 58%, o casi un 50%? Bueno, observen que ya más de un 10% implica de un alto riesgo. O aquel que tiene una hipercolesterolemia familiar, HF significa eso, más algún otro factor de riesgo asociado, por ejemplo, obesidad. Alto riesgo, estamos hablando ya de que hay un riesgo marcadamente aumentado, son aquellos que tienen una LDL mayor de 190 o una hipertensión mayor a 180-110, ¿sí? O aquellos que tienen un hipercolesterolemia familiar sin otro factor de riesgo, o aquellos con diabetes con algún factor de riesgo, al menos uno, o que tienen más de 10 años de evolución de su enfermedad. Así que si no entraron acá los pacientes, las personas con diabetes en general entran dentro de este grupo. Cuando el score es entre un 5 y un 10%, o cuando hay insuficiencia renal moderada, es el caso de un filtrado entre 30 y 59. Lucas, yo tengo una Sí, duda. dale. ¿Quién habla? Emilia Sí, Emilia. Barreto. ¿Qué valor de tensión arterial se tiene en cuenta? O sea, si la persona está medicada y la tiene controlada, la tiene, no sé, 120-80, pero si no tomara la medicación, la tendría elevada. ¿Se toma el valor que tiene tomando la medicación? Sí, en realidad, si el paciente está medicado, igual se toma en términos absolutos en este caso, en el caso de estas guías europeas. Pero cuando veamos las otras guías americanas, ahí se considera también si está o no tratado con hipertensión. ¿Mm?
Así Bien, es. gracias. ¿Sí? Bien. Riesgo moderado entre el resto de las personas con diabetes. No hay ninguna persona sin diabetes que tenga riesgo bajo. En general, ya el hecho de tener diabetes habla de un riesgo moderado. ¿Sí? Estamos hablando riesgo moderado aquellos con diabetes tipo 1 menos de 35 años o aquellos tipo 2 de menos de 50 años. Son muy pocos sin ningún otro factor de riesgo. O un score que va entre 1 y un 5%. Dejamos para bajo riesgo a aquellos que tienen un score menos de un 1%. Bien, esto es un cuadro comparativo de lo que se hacía en el 2016 y de lo que estamos haciendo ahora. Observen cómo los objetivos en LDL fueron cambiando. Antes se buscaba en aquellos que tienen muy alto riesgo un LDL menos de 70, hoy ya somos mucho más agresivos en el buen sentido y buscamos como target menos de 55. En aquellos con elevado riesgo se buscaba menos de 100 y ahora incluso estamos buscando menos de 70. En términos absolutos, miligramos de decilitro de colesterol LDL. Hoy en día podemos hablar que el colesterol LDL, el vulgarmente llamado colesterol malo, es el que más impacta de todos los factores de riesgo en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Por eso que si hoy tuviésemos que focalizar la terapia en un único aspecto, sería el colesterol LDL, ¿sí? No está mal hacer eso, ¿no? Está claro que uno aborda al paciente en forma orgánica, tratando de resolver todos sus problemas, pero de todas las variables, la que más impacta es justamente la LDL. Lo mismo pasó con los que tienen categorías riesgos moderados, antes eran 115, ahora menos de 100, o sea que cada vez vamos documentando que con las series publicadas, con la evidencia que tenemos disponible, que a medida que bajamos el colesterol LDL, mejor le va a nuestros pacientes desde el punto de vista factores de riesgo y impacto cardiovascular. Esto ya es para pacientes con diabetes. Fíjense que bajo riesgo no hay personas con diabetes con bajo riesgo, ya son moderados. Y los objetivos, ya el mero hecho de tener diabetes implica que debemos intentar conseguir una LDL menos de 100. Si el paciente tiene alto riesgo, menos de 70 y muy alto riesgo, menos de 50 de LDL. ¿Sí? A veces es difícil conseguir estos valores, estos parámetros absolutos, y por eso es que también está la posibilidad de lograr una reducción relativa. ¿Qué significa reducir un 50%, más de un 50% del valor con el cual partimos? Es decir, si teníamos 300 de colesterol, supongamos 200 de LDL, intentar al menos reducir el 50% y llegar a 100. ¿Sí? Eso está en relación de acuerdo del valor con el cual tenemos y a dónde queremos partir. ¿Por qué es tan importante en diabetes en particular el manejo de estos pacientes? Por el riesgo que tienen, justamente tienen un alto riesgo. Este es un trabajo que hace ya muchos años fue publicado, pero nos da una magnitud, nos permite conocer la magnitud del impacto de tener diabetes. Observen cómo. En verde estamos con pacientes que no tienen diabetes. Acá más y M significa que tuvieron un infarto. Fíjense que los sujetos sin diabetes que tuvieron un infarto cuentan con un riesgo de desarrollar un nuevo evento cardiovascular a los 7 años de un 20%. Y es el mismo riesgo que tiene un sujeto con diabetes que no ha tenido un infarto. Dicho de otra forma, el paciente con diabetes, la persona con diabetes, la posibilidad de desarrollar un infarto es la misma que tiene uno sin diabetes, pero que ha tenido uno. Digamos que así deberíamos considerar a las personas con diabetes. Es decir, ya casi podríamos hablar de que estamos frente a un paciente donde tenemos que actuar en forma de prevención secundaria. Prioridades.
Prioridades en cuanto a el abordaje de los factores de riesgo, o sea, con cuáles vamos a ser más agresivos, pensando en optimizar al máximo todos sus patrones y parámetros. Aquellos que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, aquellos que ya tuvieron un infarto, una ACV, una revascularización, esos son los primeros que tenemos que considerar para abordar agresivamente. Agresivamente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uno sabe que frente a esta historia, y si queremos vencer y evitar que aparezcan eventos cardiovasculares, tenemos que ser más agresivos que la misma enfermedad para poder mejorarlo, ¿sí? Después vienen aquellos sujetos asintomáticos, pero que tienen un riesgo, un score más de un 10%, o aquellos que tienen una LDL, fíjense, más de 240, un colesterol total de más de 320, o que tienen una hipertensión marcada. O ahí están los pacientes con diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1 más microalbuminuria, ¿sí? Luego vienen familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular y luego vienen los otros individuos, ¿sí? Esta es una forma simple de interpretar riesgos sin hacer score, pero no tenemos que dejar de hacerlo el score, ¿sí? Y antes de continuar, y vamos a hacer una pequeña pausa, los voy a invitar a que interpretemos un score de un paciente cualquiera. Yo voy a dejar de compartir un momento. Ahí estamos. Y los invito a meterse en el link que está en el chat y me van informando a medida que lo van haciendo. Ya están todos, me informan por favor cuando abrieron la página. Ya está, profe. Buenísimo. Sí, ya está. Bueno, entonces vamos a ir inventando un paciente. Imagino que deben estar. Vamos a hacer una cosa, ya que estamos, vamos a aprovechar la tecnología y voy a volver a compartir y lo podemos hacer, o lo podemos hacer todo junto en forma virtual. Vamos a hacer así. Vamos a ponerle una edad, ¿sí? Current age. ¿Qué edad podemos ponerle? ¿Quién se anima a tirar una edad? 57. 57. ¿Quién habló recién? 57. Luciana. Luciana, 57. ¿Lo hacemos varón o mujer? Varón. Varón, mujer. Varón. Bueno, escuché varón. Le ponemos raza blanca, ¿le parecen? Ahí participé yo. ¿Qué presión sistólica le ponemos? 140. 140 de sistólica. ¿Y qué presión diastólica le ponemos? 90. 90. ¿Ustedes lo están haciendo a la par conmigo? Sí, sí. Bien. ¿Qué colesterol total? ¿200? Bien. ¿Qué colesterol HDL? Pongamos un 35, ¿les parece? Sí. Cuando uno ve el colesterol HDL es como que interpreta o genéticamente no está bien predispuesto, digamos, del punto de vista colesterol HDL, o evidentemente no está haciendo actividad física, porque es bastante alcahuete el HDL. Si el paciente hace actividad física, lo sube. Lo mismo que los hidratos. Cuando uno come hidratos de carbono, los triglicéridos le suben también. Entonces, uno puede interpretar cómo está nuestro paciente desde el punto de vista de sus hábitos. Si come muchas harinas o almidones o hidratos, triglicéridos lo va a tener alto. Si nos encontramos con un HDL bajo, y en general son pacientes sedentarios. LDL, ¿qué valores ponemos de LDL? A ver. 250. No nos va a dar la cuenta. 150. ¿Cuánto? 150 para que te dé la cuenta. 150. Vamos a poner un 150, porque con un colesterol de 200 es raro encontrarse con LDL de 250, ¿no es cierto? ¿Qué decimos? ¿Tiene o no tiene diabetes? No. No. Bueno, paciente sin diabetes. ¿Fuma o no fuma? ¿O fumó? Fumó. No. Fumó. Vamos a poner que fumó. ¿Es hipertenso, sí o no? Sí. Habíamos dicho que sí, perdón. Ahí estaba la pregunta que me habían hecho al principio.
¿toma o no toma medicación para la presión? Una cosa es poner el valor de la cifra tensional y además te va a preguntar en este score si toma o no medicación. En este caso, ¿qué les parece? ¿Le ponemos que sí o que no? Que no. Que no toma medicación. ¿Toma estatinas o no? Tampoco. Ponemos que no. Y aspireneta tampoco, ¿sí? Y ahí te preguntas si uno quiere mantener un seguimiento. Pero con esto ya más que es suficiente, ¿no? Y fíjense arriba el riesgo que tenemos. A mí al menos me dio 17.7. ¿A ustedes le dio algo parecido? Debería haberles dado igual, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que algo tan simple nos informa que este paciente tiene un riesgo de 17.7. Acuérdense que más de 10 ya estamos hablando de alto riesgo. Lo óptimo para este paciente es un 4.3, ¿sí? Y ahora podemos, si ustedes quieren, ahí pueden ir jugando, le agregan estatinas, le agregan aspirina, y de esa forma el riesgo se va a ir reduciendo. Muy bien. Bueno, voy a seguir compartiendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Esta misma plataforma la pueden encontrar disponible en aplicaciones para los smartphones, para cualquier tipo de ¿cómo se llama? De dispositivos, sea Apple, o sea, ¿sí? Muy bien. Bueno, sí, sigamos. ¿Alguna duda, otra pregunta o seguimos? No, Sí. creo que no. Bien. Seguimos. Bueno, ahora les pido que silencien por favor sus micrófonos. Ya evaluamos el riesgo que tiene nuestro paciente, hicimos un score y de acuerdo a eso tenemos que elaborar estrategias para mejorarlo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Primero, interpretar qué factores de riesgo tienen de los modificables y tratar de modificarlos, ¿no? Hay algunas cosas que no vamos a poder hacer, edad, etnia y genes, pero el resto vamos a tratar de manejarlo y tratar y de abordarlo. ¿Qué hacemos con el tema de la alimentación, el sobrepeso, la obesidad? Primera pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la mejor dieta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que hay que darle una dieta baja en grasas, en hidratos, una dieta mediterránea? ¿Alguno se anima a dar una devolución? Yo creo que por lo que leí, no es tanto la dieta cuál, sino la adherencia a la dieta. Bien, ¿quién habló? Pablo. Bien, Pablo, estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora vamos a ver que debe ser personalizado. Cada uno debe tener una orientación nutricional de acuerdo a sus características, ¿sí? Pero esta pregunta que yo le trasladé a ustedes se investigó en un estudio randomizado y controlado. Agarraron a un grupo importante de sujetos y a cada uno de ellos se les dio una dieta convencional, baja en grasas, en otra mediterránea y otra baja en hidratos de carbono, tipo keto, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué se encontró? Se encontró que la adherencia, que es un factor muy importante, como bien decía Pablo, fue mayor en aquellos que tenían dietas bajas en grasa, un 94%. Estamos hablando después de 24 semanas, perdón, 24 meses. Fíjense que la dieta baja en grasas, lógico, todas eran hipocalóricas, baja en grasas era baja en grasas, la mediterránea tenían un aumento de las grasas, particularmente aceite de oliva se le daba y mucha fibra, y las dietas de bajo hidrato de carbono, lógico, le daban pocos carbohidratos, pero más proteínas y grasas para llegar a un valor calórico total que se intentó que sea siempre el mismo. Fíjense que las dietas bajas en hidratos de carbono eran las más keto, porque más producción de cetonas, y en todos se intentó incrementar significativamente la actividad física. Lo interesante es que el descenso máximo de peso fue entre el primero y sexto mes, después hubo un mantenimiento, incluso algunos subieron, y luego, con el tiempo,
con una pendiente no tan pronunciada como la primera, continuaban con su proceso de descenso. Y en líneas generales, fíjense que después de 24 meses, el impacto que tuvo un plan de alimentación no fue tan importante, porque bajaron 2,9, 4, 5 kilos, que para esta población que era muy obesa, entre 3 y 5 kilos no eran, si bien fue significativo desde el punto de vista estadístico, no tuvo tanto impacto, ¿sí? Acá tenemos el gráfico. Fíjense cómo bajaron, después subieron y después se mantuvieron, ¿sí? Para los distintos tipos de dietas. Fíjense que la que más bajó fue la dieta baja en hidratos de carbono, después se mantuvo muy parecida con la dieta mediterránea. En el tiempo igual, la que más se logró mantener fue la dieta baja en grasas. ¿Cómo impactó cada dieta en el perfil lipídico? Bueno, acá lo tenemos. Observen cómo el colesterol LDL, que es el que más nos interesa, no hubo grandes diferencias significativas, pero hay una tendencia a mostrar que la dieta mediterránea, y eso todos podemos interpretarlo, lo que es el aceite de oliva, consumir fibras, logró una reducción más del colesterol LDL. Para el descenso de peso, observen que, para el descenso de la hemoglobina glicosilada, estas ya son personas con diabetes y sin diabetes también, pero en un grupo de personas con diabetes se encontró que aquellos que tenían una dieta baja en hidratos de carbono, como ven en rojo, fueron los que más redujeron este control de hemoglobina glicosilada. En definitiva, volvemos a decir lo que empezamos a transmitir al principio, que la técnica, la estrategia dietaria tiene que ser individualizada, hay que charlar es una muy buena anamnesis alimentaria, preguntarle al paciente qué gustos tiene, qué culturas tiene, y de acuerdo a eso, establecer alguna estrategia que le permita al paciente mantener adherencia a esto, ¿sí? Sabemos que la dieta baja en hidratos de carbono fue más efectiva para bajar de peso y hemoglobina glicosilada, o sea que esto podríamos pensarlo estratégicamente para una persona con diabetes, y que la dieta mediterránea fue la que más impactó en el colesterol LDL, o sea que por ahí podemos orientar esto para aquel paciente que ha tenido un evento coronario, porque lo que nos interesa es justamente bajar esta molécula. Actividad física, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda al menos 150 minutos por semana, o 30 a 40 minutos 4 veces por semana, o el 50-70% de la frecuencia cardíaca máxima, que ahí los tenemos, cómo se calcula. Es 220 menos la edad para los hombres, 210 menos la edad para las mujeres, así calculamos la frecuencia cardíaca máxima. Y esto hay que ponerlo por escrito. Nosotros, ustedes como médicos, todos como médicos, cuando prescribimos actividad física, no solo tiene que ser verbal, sino también plasmado justamente en una hoja y con un papel. Bien, hipertensión, objetivos. Estos son los objetivos que hoy por hoy tenemos que recomendar. Tenemos que intentar que las personas tengan menos de 140/90 y menos 130/80 si existe algún tipo de nefropatía. ¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta? No. Seguimos. Y acá tenemos un montón de fármacos antihipertensivos. Créanme que el arsenal que tenemos de herramientas para bajar la presión es un montón. Todos sabemos que la dieta hiposódica sirve, pero no deja de estar cuestionada cada vez más. Aparentemente están los sal sensibles y los sal insensibles. ¿Qué significa esto? Aquellos pacientes que comen sal y no les sube la presión, pero están aquellos que sí, y en algún futuro, tal vez cercano, por ahí con una muestra de sangre vamos a encontrarnos que con un estudio genético o farmacogenómico vamos a decir, bueno, este sí necesita este fármaco, este sí necesita una dieta con o sin sal, y la verdad que el futuro va orientado a eso, ¿no? A la farmacogenomia o al estudio genético de cada paciente para orientar el tratamiento específico. Pero no es mi idea que hoy por hoy
sepan cada fármaco puntualmente, pero créanme que hay un montón y hay estrategias que ahora vamos a ver para el abordaje puntual de cada persona hipertensa. Y estos son pacientes con diabetes. Fíjense que ahí vemos UKPDS, JBC, son todos estudios randomizados y controlados. Y fíjense que para lograr un óptimo perfil de la tensión arterial de las personas con diabetes se requieren al menos 2 o 3 fármacos. O sea que incluso hay algunos médicos cardiólogos y algunos diabetólogos que proponen de entrada el tratamiento combinado de tensión antihipertensivos a las personas con diabetes. Porque ya los trabajos documentaron que difícilmente se controle la hipertensión de una persona con diabetes con una sola droga. Entonces se va a requerir 2. Y en ese contexto, uno empieza, en el caso de una persona con diabetes con función renal normal, con IECAS o sartanes. Es decir, ejemplo, un enalapril, que es un IECA, un sartán, un losartán, por ejemplo, ¿sí? Es O, no I. Estas drogas no se combinan nunca. Y si esto falla, cuando me refiero falla, es como que el paciente se mantiene hipertenso pese al tratamiento, con una dosis moderada, ahí hay que pensar en un diurético tiazida. Y si el paciente persiste hipertenso, hay que pensar en un beta bloqueante, por ahí más selectivo, o un bloqueante cálcito, por ejemplo, ¿sí? Si el paciente tiene una función renal, también hay un esquema puntual para el paciente con diabetes y una función renal alterada, ¿sí? Bien. Factores de riesgo, seguimos hablando de factores de riesgo, en este caso tabaquismo, saben que tiene un altísimo impacto en lesiones arteriales. El cigarrillo mata, el cigarrillo mata, genera lesiones vasculares terribles. De hecho, hoy es la principal causa de muerte evitable. La principal causa de muerte evitable es el cigarrillo. Fíjense que la muerte viene 20 a 30 años después de haber empezado a fumar, para el que fuma. Fíjense que el riesgo de muerte es de un 70% más para aquellos que fuman versus para aquellos que no fuman. Y fíjense qué dato tan preocupante. La mitad de los que fuman se van a morir por el cigarrillo. Ah, pero doña Rosa dice que su papá fumó toda la vida y se murió de viejo. Sí, pero entró en el otro 50%. ¿Sí? En general esto es lo que vemos, chicos. En Argentina la prevalencia es de un 31%, era de un 31%, ahora se redujo un montón, casi es el 21%. Afortunadamente las campañas de cesación tabáquica funcionaron y podemos decir que es uno de los factores de riesgo, uno de los pocos factores de riesgo que se viene observando una reducción en el tiempo. Diabetes aumenta alarmantemente, la obesidad también, la hipertensión, la mala alimentación. Lo único que estamos logrando desde el punto de vista éxito en reducción de factores de riesgo es el cigarrillo y el hábito de fumar. Ahora tenemos que estar preparados para sugerirle a nuestro paciente, que deje de fumar, y para eso tenemos que conocer cómo es el proceso. Ahí esto es hay una etapa del proceso de cambio y hay una primera fase que es la precontemplativa, es decir, el paciente no piensa seriamente dejar de fumar aunque cree que es necesario. Después viene la fase de contemplación. Ya el paciente está pensando más seriamente dejar de fumar. Viene la fase de preparación, ya empezó el paciente a intentar disminuir el consumo, incluso ha dejado intermitentemente de fumar. Después viene la acción, ya que cuando el paciente dejó de fumar y hace 6 meses que no fuma, el mantenimiento cuando ya pasaron más de 6 meses y esperemos que no, pero a veces está la recaída. Cada fase es necesario que la conozcamos para poder nuevamente interpretar en qué lugar está nuestro paciente, porque si está en una fase precontemplativa vamos a tener que abordarlo desde el punto de vista más emocional, psicológico, conductual. Si está más en la parte de preparación, hasta podemos utilizar alguna herramienta farmacológica, seleccionar un día D, que ahora les voy a mencionar qué es eso del día D.
¿sí? Por eso es importante motivar, ¿sí? Consejos y buscar, si estamos en una fase ya de, digamos, en la cual el paciente está preparado, buscar un día D. El día D es un día que se negocia con el paciente en el cual él va a dejar el cigarrillo. Por ejemplo, paciente que fume hoy por hoy y que quiere dejar de fumar, y decimos, bueno, a ver, el 10 de diciembre va a ser tu día D. Y elaboramos un esquema terapéutico de consejos y hasta farmacológicos para suspender. Y que el día D sea el día que deja completamente de fumar. Y hoy tenemos fármacos de primera línea, es el reemplazo nicotínico, la nicotina, el bupropión y la vareniclina. De segunda línea, antidepresivos, por ejemplo la clonidina y nortriptilina. Con respecto al reemplazo nicotínico, bueno, ustedes saben que está disponible en muchas formas, parches, chicles, spray nasal, tabletas. Particularmente están recomendados todos. A mí lo que más me funcionó con mis pacientes fueron los chicles, que se requiere alrededor de entre 14, 15 y hasta 20 chicles por día. En la medida que mantenga el sabor a nicotina, lo tiene que tener en la boca. La nicotina logra justamente esto, disminuir los síntomas de abstinencia, disminuir el ansia por fumar, evita el aumento de peso y disminuye el riesgo de recaídas. Y pensando en fármacos, el bupropión es el Odranal de la marca comercial. Uno empieza con una dosis de 150 miligramos por día hasta el día D, donde a partir de entonces, en este caso habíamos dicho el 10 de diciembre, el paciente arranca a tomar 2 comprimidos o 3 comprimidos por día. Vareniclina es el Champix, por ahí lo conocen más como Champix, que es la marca comercial, y también tiene su esquema terapéutico. Empieza con una dosis baja, en forma progresiva, hasta llegar al día D, donde se utilizan ya 1 miligramo 2 veces al día, ¿sí? Y en general, tanto para el Champix, que es la vareniclina, como para el tratamiento anterior, que es el Odranal, en general, el tratamiento y el mantenimiento son por 3 meses, más o menos entre 8 y 12 semanas. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Algún comentario? Sigamos. Me parece que voy a terminar convenciéndolos de que el cigarrillo no es para nada bueno, y si hay alguno de ustedes que fuma, los motivo, los empujo, los entusiasmo a tratar de suspender este hábito que realmente es problemático. Y más ustedes que van a promover la salud, la verdad que con qué convicción van a decirle a sus pacientes deja de fumar cuando el médico lo hace, ¿no? De hecho, hay muchos trabajos que documentaron que el médico que fuma difícilmente recomienda al paciente que deje de fumar. Bien, dislipemia. Ya hablamos bastante dentro de lo que es en la evaluación del riesgo, qué tenemos que intentar conseguir con respecto a LDL. Pero sepan que acá la vedette, acá la estrella, son las estatinas. Cuando hablamos de estatinas, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, pravastatina, hay un montón, ¿sí? Y como veremos en algún momento, hoy se las divide en tratamientos de moderada, de baja, moderada y alta intensidad. Baja, moderada y alta intensidad, ¿sí? Objetivos ya vimos, que puede ser LDL menos de 100, menos de 70, menos de 55, de acuerdo al riesgo, ¿sí? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿todo el colesterol LDL es igual? ¿Qué me podrían responder? Si yo veo un laboratorio del paciente Pérez y veo un LDL de 100, ¿sí? Ese LDL de 100 de Pérez, ¿es el mismo colesterol LDL de 100 de María Rosa? ¿Qué creen ustedes? A ver si alguien participa. ¿Es el mismo? El otro día estábamos hablando con el profe de RMP y nos decía que depende como de otras cosas que lo acompañan, si la persona tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene otros factores de riesgo, si es
una persona que no tiene ningún otro, pero solo tiene el LDL más alto. Bien. Ok, sí, está claro que si tiene otros factores de riesgo hay que mirarlo con otros ojos, ¿no? Pero yo me estoy centralizando solo en la LDL. Y les voy a poner dos pacientes, paciente A y paciente B. Los dos tienen el mismo colesterol LDL. ¿Esto es igual para el A y el B? No. ¿Por qué? Uno cuando mide colesterol LDL está midiendo volumen y no está midiendo las partículas de las partículas que contienen LDL. Fíjense, paciente A y paciente B. Los dos tienen el mismo volumen de colesterol LDL, pero el paciente B tiene muchas más partículas y estas partículas son más chiquitas, más densas, se oxidan más, son en definitiva más aterogénicas, ¿sí? Y a este paciente B se lo llama dislipemia patrón B. Ustedes sepan que cada partícula de LDL, cada apolipoproteína, apolipoproteína LDL tiene una proteína que se llama ApoB. O sea, acá hay un montón de ApoB versus acá que hay muchas menos, ¿sí? Acá hasta las podríamos contar. Esto nos va a costar mucho más. En definitiva, estos dos pacientes que tienen el mismo LDL tienen diferente riesgo, significativamente diferente riesgo. Este va a tener mucho más riesgo de enfermedad cardiovascular que este, pese a que tienen el mismo LDL, porque estos tienen más ApoB y este tiene más partículas que en general son concentradas, densas, oxidadas, más aterogénicas. O sea que medir la cantidad no es lo mismo que medir la calidad, ¿sí? Fíjense, este es un trabajo ya que tiene muchos años, como a medida que va aumentando la ApoB, nos encontramos con más riesgo, ¿sí? Fíjense que la ApoB ya es un factor directamente relacionado con enfermedad cardiovascular residual, ¿sí? Incluso en el 2008, las guías para el manejo de los lípidos eran el ApoB. Ya no era tanto LDL, sino más ApoB. Se buscaba un ApoB menos de 80 en aquellos con muy alto riesgo y menos de 90. O sea que sepan que está la posibilidad de medir ApoB en aquellos pacientes que tenemos una LDL óptima, pero que atribuimos alto riesgo y queremos documentar de que estamos haciendo las cosas bien y que el tratamiento que estamos utilizando es el correcto. Porque muchas veces podemos encontrarnos, como el caso anterior, LDL de 100, pero con ApoB altas y requiere un tratamiento más intensificado, ¿sí? Profe, yo tengo una duda con eso. Sí. ¿Puede ser que sea también hereditario lo de la ApoB? Porque yo tengo dislipidemia hereditaria y tengo la ApoB bastante alta. Uh-huh. Y puede En ser por general, sí, en general la dislipemia tiene una tendencia familiar. Hay distintos tipos de dislipemia hereditaria. La hipercolesterolemia familiar es otra historia distinta por ahí lo que estás mencionando vos, ¿no? No mezclemos cosas. En general la hipercolesterolemia familiar son sujetos que tienen colesteroles muy altos, estamos hablando de LDLs más de 190, con antecedentes familiares de primer grado con eventos. Pero la dislipemia, de LDL en general tiene cierta tendencia familiar, porque hay... ustedes saben que el colesterol LDL se produce en el hígado a través de una enzima que es la HMG-CoA reductasa, y esa enzima tiene un marcador poligénico que se relaciona justamente con la transmisión heredofamiliar. Y el que tiene antecedentes familiares con LDL alto en general tiene el LDL también alto. Y la ApoB está relacionado con esto, porque a medida que vamos produciendo partículas, lipoproteínas LDL, también se va produciendo ApoB. Con cada lipoproteína hay una ApoB, ¿sí? ¿Cuándo tratar? Bueno, por eso es importante, es un score de riesgo. Y de acuerdo al score de riesgo, uno interpreta si tiene alto, moderado o bajo. Y de acuerdo a eso, acá tenemos, si tenemos que pensar en alta, moderada o baja intensidad de estatinas, ¿sí? Fíjense, alta intensidad de estatinas, buscamos esto, una reducción de un 50% del LDL. Moderada, un 30-50. Baja, menos del 30. En general, esto no lo utilizamos. La baja intensidad de estatina en general no se utiliza. Es más común encontrarse con terapias de moderada intensidad y de alta intensidad.
todas las personas con diabetes tendrían que estar en este grupo, alta intensidad, porque ya son de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿y que lo estamos haciendo en la práctica? No, sinceramente no. La verdad que muy pocos tratamos a las personas con diabetes con alta intensidad de estatinas. ¿Por qué? No sé. No sé si es una cuestión una cuestión cultural, no estamos mal acostumbrados, no sé si tiene que ver con que no creemos a las guías, no sé. Pero la verdad que estamos subtratando, quiero decir, subtratando a las personas con diabetes. Ahora vamos a ver algo al respecto. ¿Sí? Este gráfico me pareció lindo, por eso es que lo puse, pero es más de lo mismo. Fíjense que acá tenemos el riesgo cardiovascular, un paciente de alto riesgo, de bajo riesgo. ¿Sí? ¿Qué objetivos tendríamos que manejar? ¿Sí? Acá tenemos el objetivo de LDL, aquel paciente que tiene alto riesgo, tendríamos que pensar en tratar de tener el LDL más bajo, y para esto tenemos las distintas características de los riesgos. Y en color está relacionado las terapias de alta, moderada o baja intensidad. Fíjense que para los colores rojos, pacientes de alto y muy alto riesgo tendrían que ser altas dosis, alta intensidad de estatina. Estamos hablando, por ejemplo, rosuvastatina 20 o más o atorvastatina 40 o más. Esto para este grupo que vemos acá en rojo. Solo para el grupo de riesgo moderado, un score, fíjense, entre 1 y 5, personas jóvenes, con diabetes, o en ese caso sí estaría indicado una atorvastatina de 20, una rosuvastatina de 10, moderada intensidad. Hoy en día tenemos que empezar a practicar este idioma, terapia intensificada, moderada o baja de estatinas. Más que hablar de dosis de estatinas, habría que hablar de intensidad. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Alguna otra duda con respecto a lípidos? Seguimos. El abordaje del estrés, la verdad que uno podría simplificar las cosas y decir esto es terreno del psicólogo, del psiquiatra, pero como médicos clínicos de atención primaria tenemos que estar preparados y siempre prestar nuestro oído y tratar de hacer algunas sugerencias. Ustedes saben que el estrés no es otra cosa que cambios fisiológicos, psicológicos y conductales que corren por una cuestión de una amenaza hacia nuestro organismo. Y no solo es una amenaza psíquica, también es una amenaza física. ¿Sí? Y la intensidad de la respuesta depende, es muy individual, pero depende de la capacidad que tengamos cada uno para poder resolverlas. ¿Sí? Depende del estímulo estresante y de la estrategia que utilizamos para poder afrontarlo. Y de que el médico, ¿no?, sugiere para que se pueda afrontar. ¿Sí? Entonces, importante, de acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, tenemos que recomendar hacer ejercicios, eso es un cable a tierra, descarga pulsiones, nos permite despejarnos, empezar a pensar en limitar el número de los compromisos, tener capacidad de decir no compararse con los demás, utilizar la imaginación, buscar tiempo para jugar, lo lúdico es muy importante, y llevar una agenda, organizarse en definitiva. Es muy importante y esto lo tenemos que poner por escrito. Así como se lo estoy mostrando en un RP, así como se lo tenemos que dar al paciente por escrito. Y que lo vaya practicando, porque esto es un proceso. ¿Sí? No, de la noche a la mañana no va a poder empezar a resolver todo esto. Y con respecto a diabetes, ya estuvimos hablando un montón en el seminario pasado. Ante todo, pensemos en prevención primaria. Estamos muy cerca del 14 de noviembre. Ustedes saben que el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, está intentando la promoción y la prevención de esta enfermedad. Y se puede. Estos son todos los trabajos, hay algunos más, pero son los más importantes estos, orientados a la prevención de la diabetes. Eran pacientes que tenían la glucemia al límite u obesos. Y fíjense que cómo actuando en cambios de hábito, fíjese, dieta, ejercicio, incluso con fármacos, lograron una reducción de la posibilidad del desarrollo de diabetes. Fíjense, el estudio de Malmo redujo el desarrollo de diabetes un 63%, el FINISH un 58%, Diabetes Prevention Program un 58% con dieta y actividad física. Y fíjense que es mejor
la dieta y la actividad física que el uso de fármacos. Por lo tanto, prevenir se puede. ¿Sí? Es cuestión de motivar al paciente para que tenga adherencia a estos cambios de hábitos de vida. ¿Sí? ¿Qué estrategias nos propone la IDF para prevenir la diabetes? Los que ya les contaba, ¿no? Actuar en cambios de hábito de vida, trabajar la obesidad central, realizar actividad física y, en última instancia, pensar en herramientas farmacológicas. Solo en aquellos menores de 60 años con obesidad y que tengan una glucemia en ayunas más de 100. Esa sería la única población que hoy por hoy podríamos considerar tratamiento farmacológico para prevenir la diabetes. Es decir, que tengan una glucemia en ayuno alterada, una obesidad y sean menores de 60 años. Porque si esto no se da, si el paciente es mayor, si el paciente no es tan obeso o si el paciente no tiene una glucemia tan alta, normal pero no tan normal, pero fuera de estos parámetros, no nos va a servir de nada el uso de metformina para una prevención de diabetes. Ahora ya cuando la diabetes está instalada, cuando tenemos una persona con diabetes y tenemos que pensar en prevención secundaria, estos son los objetivos que plantea la American Diabetes Association. Fíjense, hemoglobina glicosilada menos de 7, estos registros de glucemia, estos 70-130, acá me comí un 0, y estos glucemias después, y esta es la glucosa que debería tener post-comida. Metas de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes, metas de acuerdo a la Asociación Canadiense de Diabetes, todos son más o menos en una hemoglobina glicosilada de entre 7 y 6.5. Y nuestra Sociedad Argentina de Diabetes, nosotros como argentinos, tenemos que lograr que las personas con diabetes tengan una hemoglobina glicosilada entre 6.5 y 7, los añosos por ahí menos de 7.5, niños adolescentes, esto cambió, ahora es 7.5 o 7, la glucemia en ayunas que esté entre 70 y 130 y postprandiales menos de 160. ¿Sí? Esto ya lo vimos en el seminario anterior, fíjense cómo el objetivo de hemoglobina glicosilada que tenemos acá en la mitad puede ir cambiando de acuerdo a la característica de cada paciente. Aquel que tiene mucho riesgo de hipoglucemia, muy añoso, que tiene una duración de la enfermedad que es mayor o complicaciones, uno es menos estricto que si el paciente es joven o hay mucho por el cual poder aportarle y mejorar su control. Aspirina. La aspirineta como antiadherente es un tema controvertido. Hoy por hoy llegamos a un acuerdo, si bien no hay evidencia fuerte. Aquellos varones mayores de 50, mujeres mayores de 60 con diabetes, por ejemplo, ese sería un riesgo adicional, se beneficiarían por el uso de aspirina en una dosis entre 75 y 100 miligramos día. ¿Sí? 162 ya no se sostiene, sería 75, 88 o 100 miligramos de aspirina. Bien, ya estamos casi terminando. ¿Venimos bien? Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, objetivos del tratamiento para abordar los factores de riesgo. Prohibición de fumar. Esta palabra prohibición a mí no me gusta. No creo que tengamos ni autoridad ni capacidad de prohibir nosotros nada. Nosotros no somos ni curas ni policías. Somos médicos, podemos sugerir. ¿Sí? Tenemos que tratar de contar con empatía con el paciente y así lograr una adherencia. Por eso prohibir no es una palabra que a mí me gusta. Esto está sacado de unas guías europeas, españolas, de cardiología, pero bueno, muestro cómo ellos mencionan la palabra prohibir. Creo que no debería ser algo que tendríamos que utilizar nosotros. Pensar en un plan de alimentación. Tampoco dieta es una palabra que a mí me gusta. Yo soy antidieta. Soy más de la corriente de Mónica Katz, una nutricionista argentina, que ha escrito muchos libros. Uno de ellos se llama No Dieta. Y la idea es cambiar conductas, cambiar hábitos, enseñar a comer. Eso es mucho más importante que establecer, imponer una dieta que el paciente cumplirá en poco tiempo.
Actividad física también, adecuar la actividad física a cada persona, preguntarle qué le gusta, porque si nosotros le vamos a decir salga a caminar y no le gusta caminar o le duele la rodilla, está claro que no vamos a conseguir el éxito que estamos buscando. Por eso que es importante, de acuerdo al interrogatorio, primero, ¿qué te gusta? ¿Qué actividad física te gusta? ¿Qué harías? Y de acuerdo a eso tratar de ir negociando en esa entrevista médico-paciente cuál sería la mejor actividad física. Muchos no pueden caminar. Entonces la actividad física será de la cintura para arriba, levantando una naranja, una banana, unas pesas, lo que fuese. Pero explicarle de que ya es una estrategia que el propio paciente tiene que buscar. Intentar encontrar un óptimo índice de masa corporal menos de 25, una óptima cintura, 94-80 para hombre y mujer respectivamente, y un óptimo control de la presión arterial. Encontrar un óptimo control del LDL, esto por ahí es una de las herramientas también, es uno de los aspectos más difíciles. Recién vimos que de acuerdo al riesgo que tiene, tendrá un determinado valor target de LDL, muy alto riesgo será menos de 55, alto riesgo menos de 70, moderado menos de 100 y bajo menos de 116. Con actividad física, intentar subir el colesterol HDL. Si tenemos dudas, pedir una ApoB y buscar menos de 65, 80, 100, dependiendo del riesgo. Intentar controlar los triglicéridos y tratar de encontrarnos con una hemoglobina en el paciente con diabetes menos de 7. Esos son los objetivos que tenemos que intentar conseguir. ¿Y qué creen? ¿Que lo estamos logrando? La verdad, no. Es muy difícil. Fíjense que el 60% de las personas con diabetes tienen una hemoglobina glicosilada más de 7.5, que el 45% tienen un índice de masa corporal de obesidad, que el 60% de los hipertensos y dislipémicos no tienen el control que buscamos y que el 36% ya tienen enfermedad renal incipiente. Fíjense cómo estos son factores de riesgo de personas con diabetes. Fíjense que solo el 26% cuentan con valores óptimos, solo el 35% cuentan con LDL menos de 100 y solo el 26% cuentan con hemoglobina glicosilada de 7. Y estamos hablando de primer mundo. Esto no es Argentina, esto es una serie de Estados Unidos. Acá creo que estamos peor, ¿sí? No tenemos datos. Esto es España, esto es específicamente España. Riesgo cardiovascular y no hay control. Observen cómo aquellos sujetos que tienen enfermedad cardiovascular establecida, que hayan tenido un infarto, por ejemplo, fíjense que solo colesterol LDL, el 51% lo tiene controlado. Y estamos hablando de enfermedad primaria ya, ¿no? Estamos hablando ya de que estamos buscando una prevención secundaria o terciaria. Observen personas con diabetes. 65% logran un LDL target. On target es on target, solo el 65% OT es on target. Por lo tanto, lamentablemente no estamos consiguiendo los objetivos que plantean las guías. Entonces diría para terminar que actualmente las personas con alto riesgo cardiovascular, la expectativa de vida de ellos depende de nuestra capacidad para prevenir y controlar estas enfermedades. Creo que hay nuevos tiempos y que tenemos que actuar más agresivamente para intentar empezar a pensar al menos y así lograr en algún momento tratar de llegar a los objetivos que nos estamos planteando y que las guías nos plantean para prevenir, modificar la historia natural de esta enfermedad cardiovascular, ¿sí? Muchas gracias, chicos. Voy a dejar de compartir y abro algún comentario, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿sí? Los escucho. Yo tengo una duda de las estatinas. Sí, adelante. O sea, independientemente del nivel que tengan de LDL, si tiene diabetes, se debería dar un tratamiento intenso de estatinas. Sí. Incluso las guías americanas de diabetes, que no hablan también de lípidos, pero que prácticamente no lo mencionan. Las guías americanas de diabetes ya sugieren
el tratamiento de estatinas independientemente el valor que el paciente tenga de LDL. Es decir, sujeto con diabetes, hay que darle una estatina independientemente del valor de LDL que tenga. Porque ya estamos hablando de un paciente de alto riesgo. ¿Y qué dosis de estatinas? Y tendría que ser de alta intensidad. Y ahí está el conflicto, ¿no? Porque darle una estatina a un paciente que tiene un LDL de 90, ¿sí? Y darle una alta intensidad, es decir, una rosuvastatina de 20, con lo que impacta desde el punto de vista económico y lo que te puede llegar a preguntar el paciente, pero mi colesterol está bien, ¿para qué me va a dar tanto de estatinas, no? Pero porque lo dicen las guías, y porque lo dicen las guías, y porque la evidencia es muy fuerte al respecto. Evidentemente, cuanto más bajo tenga la LDL, mejor le va a ir desde el punto de vista cardiovascular. Por eso es que, así como a vos te cuesta interpretar eso, interpretar la necesidad de estatina, también me cuesta a mí, le cuesta a cualquier cardiólogo. No estamos acostumbrados a tratar con estatinas sin mirar el LDL, pero en diabetes hay que hacerlo. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien que quiera comentar algo? Bien, si alguien no se anima a preguntar, ahora lo puede hacer también si quiere en mi correo, me escribe un mail e intento darle alguna respuesta o lo buscaremos, investigaremos juntos, ¿sí? Así que, chicos, un gusto. Así que ya podemos dar por cerrado el seminario. Estamos en contacto. ¿Alguien, otra pregunta por ahí? Yo tengo una, porque justo salió en el ABP, ¿qué recomendación le haríamos de actividad física a un paciente que creo que tenía sobrepeso, obesidad, y también tenía un antecedente de que el papá murió por creo, un infarto o algo del corazón? ¿Qué hago? ¿Le pregunto a ver qué prefiere o qué recomendación le tendría que hacer yo? Buena pregunta. Si vos sospechás que el paciente pueda tener una enfermedad cardiovascular asintomática, muchas veces antes de indicarle una actividad física de alta intensidad, eso se evalúa por METs, uno lo que debería tener es un estudio funcional cardiovascular. No vaya a ser que le digas a ese paciente, bueno, anda a correr 30 minutos por día y en ese intento el paciente hace un infarto y se muere. Ahora, si él hace una actividad física de intensidad leve a moderada, como por ejemplo una caminata de 30 minutos 4 veces por semana, no va a tener inconvenientes. Ahora, si quiere hacer más actividad física, si quiere esforzarse un poco más, en ese contexto y ante la sospecha de una enfermedad asintomática, vascular asintomática, hay que hacer un estudio funcional. Y ahí hay un montón de estudios funcionales que el cardiólogo optará, si será una ergometría, un ecoestrés, un score de calcio, hay un montón. En general lo más común es la ergometría, ¿sí? Listo, gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Un gusto, estamos en contacto.